saludo para ti, Gina, y nuestros amigos televidentes. Bueno, comenzamos analizando el satélite radar porque tenemos lluvia fuerte desplazándose al sur de nuestra región. Todo eso se debe a un frente que está estacionario en estos momentos al sureste de nuestro país. Continuamos también con lluvia fuerte sobre el norte de la península de la Florida debido a esa línea de inestabilidad que se encuentra en esa zona. Pero ¿qué pasará aquí en Raleigh? Durante este fin de semana regresarán las lluvias y las tormentas. La temperatura máxima hoy en Raleigh se reportó en los 85 grados. Hacia la zona de Fayetteville tuvimos también 85 grados de temperatura máxima. Jacksonville en esos 81 grados. Pero miren cómo estuvieron las temperaturas durante este viernes en el resto del país. El centro del país, Kansas City, reportó 89 grados de temperatura máxima, pero Dallas, por segundo día consecutivo, Dallas-Fort Worth ha reportado récord de temperatura hoy en esos 107 grados. Phoenix en Arizona ha reportado 105 grados de temperatura máxima. Pero ¿qué pasará aquí en nuestra región durante el fin de semana? Regresan las lluvias y las tormentas y nos mantendremos con temperaturas cálidas. Por eso les recomiendo que tomen abundante líquido para mantenerse hidratado. Limiten las actividades al aire libre, fundamentalmente entre las 12 del día y las 5 de la tarde, que es cuando las temperaturas están más elevadas. Y siempre recuerde que cuando usted se baje de sus vehículos, revisar de no dejar ni los niños ni las mascotas en los asientos traseros, porque en solo minutos en el interior de un auto las temperaturas pueden superar los 122 grados y de hecho en lo que va de este 2018 ya hemos tenido 26 muertes de niños sobre el país debido a ese calor tan intenso dentro de los vehículos y una de esas muertes ha sido aquí en Carolina del Norte. Entonces, ¿qué pasará resumiendo mañana? Las máximas entre los 88 y los 90 grados, lluvias y tormentas que se van a mantener durante este fin de semana e incluso para inicio de la próxima semana. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo y espero que tengan un excelente fin de semana. A pleno calor del verano.